Siempre me olvido, ¿está? Entonces, geométricamente una función, esto es R2 en R, ¿no? Pero está. Esto es para cada coordenada. Una función de R2 en R es diferenciable si la podemos aproximar por un plano. ¿Está? Y otra forma de decir eso es que localmente cerca de un punto se aproxima como una transformación lineal. ¿Está bien? Entonces f es diferenciable si se aproxima bien por una transformación lineal. Una transformación lineal de R2 en R2. ¿Está bien? Y esto es distinto del concepto de holomorfa, pero porque f es holomorfa si se aproxima bien por una transformación lineal. Vamos a escribirlo bien. Una transformación C-lineal. Y insisto en esta diferencia porque es un poco sutil y es como la base de todo lo que viene después, ¿sí? Cuando yo trabajo en R2, las dos coordenadas están separadas. Pero cuando yo trabajo en C, las dos coordenadas están conectadas porque es un cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando estoy haciendo este límite, esta división es una división de complejos. Entonces es distinto. ¿Está bien? Pero entonces aproximar por una transformación C lineal es que más o menos cerca del punto sea como multiplicar por un complejo. ¿Está claro eso? Porque C tiene dimensión 1, entonces las transformaciones lineales son multiplicar por un número. Miren que... Bien. Está, y esto es un poco la motivación de Cauchy-Riemann. Que este es como... Este resultado es muy importante porque es como la base de todo... es la base de casi todo lo que vamos a ver, ¿sí? El teorema de Cauchy-Riemann me dice que F es holomorfa. Vamos a escribirlo así. Es holomorfa si solo si es diferenciable y Ux es igual a BI y UI es igual a menos BX. ¿Está? E insisto en esto porque es súper importante. Y la explicación es un poco esto. Nada de lo que estoy diciendo es absoluto, es todo como... está. Estoy tratando de darle una intuición a todo esto, pero... O sea, si una función es holomorfa cuando se aproxima bien por... O sea, cuando localmente es como multiplicar por un complejo, ustedes ya saben, por el práctico 1, de multiplicar por un complejo es hacer una rotomotesia. ¿Está claro eso? ¿Sí o no? Sí.
Ta. Y bueno, fíjense que si se cumple esto, quiere decir que el Sí, diferencial te tiene esta escucho. forma. ¿Sí dijiste algo? Ah, no. Y multiplicar por una matriz de estas es hacer exactamente una rotomotesis. Y por eso tiene algún sentido que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Está bien. Habiendo dicho todo esto, capaz que, no sé, capaz que ahora me pueden contar si vieron el práctico 2, si, qué hicieron y qué tienen ganas de hacer. ¿Está? Yo hice hasta el 5 más o menos, no llegué mucho más, pero el 5C me tranqué un poquito, pero la verdad no. O sea, lo que me gustaría a mí saber un poco del práctico es como tipo qué ejercicios se parecen mucho a cómo se resolverían los reales, así medio que, o sea, me enfoco más en los que son como menos parecidos a otros que capaz que ya hice. No sé si me explico, digamos, en otros cursos. Porque poner lo del criterio de mayorante de Weierstrass, capaz que es muy distinto, pero en principio me parece que probablemente sea bastante parecido. No, Quizás no, por eso, ese tipo de cosas estaría bueno. es que el criterio de Mayllante de Weierstrass es igual, es la misma prueba. Claro, ¿Está? Está en el práctico porque lo usamos. claro, sí, sí. No, no digo que no tengan utilidad, simplemente que es como que me quiero enfocar más en los ejercicios, digamos, que nunca hice ni algo parecido antes. Entonces, como que Ah, está. le meto más a eso. Igual no son tantos, o sea, pero está, es como que, ¿viste? Pero eso. Yo te diría que los que son parecidos a cosas que seguramente ya hicieron son el 9 y el 11. El 9 y el 11. Y capaz el 10, pero está. Bien, bien. O sea, si no los tiene, si no tienen fresco esas cosas, está. Pero si No las. sé, es que repasar series siempre viene bien, o sea, Ah, lo claro. usamos todo el tiempo, pero Pero las estrategias, o sea, hasta ahí son las mismas que en el. ok. No entendiste el Eh, 2. O sea, ¿qué pasa? Eso Porque del 2 es porque se cumple Cauchy-Riemann, pero el valor absoluto no es derivable en el origen. ahí va, es eso. O sea, si vos, si vos escribís las derivadas parciales, ¿qué pasa? En el ejercicio 2, A mí lo que me pasó ahí fue cuando tipo puse el límite a mano, digamos, del diferencial. eh, en principio lo vi raro y cuando me acerqué, digamos, como con una sucesión, ya probaba que, digamos, no daba lo que debería dar y tal. Y ahí ya tenés un poco lo que necesitas. Lo dije muy rapidito, pero básicamente es ver que vos no lo tiene hiciste límite. tipo, vos lo hiciste a mano el. Lo hice bien a mano, sí. Claro, Es esto hay que que hacerlo. Esto hay que hacerlo. te da unas raíces y medio que multiplicas por el conjugado de las raíces y ahí sale, si no recuerdo mal. Igual, si probás que no es diferenciable, ya es suficiente, ¿no? Porque está, si es holomorfa tiene que ser diferenciable. ¿Está bien?
Para capaz que voy un paso más atrás, pero... eh, ¿cuánto te da la derivada parcial según X? Para. Entonces tenemos f de xy, que es raíz de xy más y por 0, si quieren. La UX me dio 0. Ya, entonces ux te da 0 y ui te da 0. O sea, porque es como derivar un real en este caso, por cómo es la F, entonces. Ahí va. ¿Está claro que esto da 0 o no? Gustavo. Ojo, la 1 te da 0, la derivada parcial según u en 0, 0. Porque la u es esto, ¿no? ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Bien, entonces fíjate, la derivada parcial según x en 0, 0 es dejar fija la coordenada y en 0 y variar la x. ¿Está bien? Pero sí, pero en este eje la función es constante 0. Esto capaz que lo voy a escribir bien, pero du sobre dx en 0, 0 es el límite cuando x tiende a 0 de u de h 0 sobre h. Y esto es 0, porque la función en este eje es constante 0. Y lo mismo con y. Entonces, obviamente, cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann porque todo es constante 0. ¿Está? El tema es que la función en sí no es diferenciable y por eso no va a ser holomorfa. ¿Está? Otra forma de ver que no es holomorfa es simplemente, creo que Juan había dicho que había hecho este cociente incremental y había Lo probado. haces a mano y al final de todo ese cociente incremental me da, después de hacer varias cuentas, digamos, como X y Y son 0, entonces se te facilita mucho la vida. Porque seguro que si te acercás por positivo o negativo te da con signos distintos ya, ¿no? No, eso no porque las derivadas parciales existen. A mí lo que me pasó es que cuando me acercaba o sea, como por la diagonal, digamos, Ahí va, si te acercás me por daba, me daba o sea, 1/2 de 2 y ya no tiene sentido eso. Eh, está bien, hay que o hacer la sea, cuenta, pero me acerco por la sucesión 1/n, digamos, en los dos lados y ahí me quedaba, ya no está. recuerdo más. O podés acercarte por la recta y igual X, ponele, algo así. Claro, sí. Está, y eso está, pero está, en algún lado no te da 0 y te tiene que dar 0 porque si te acercás por acá te da 0.
Bien. El 5 lo hicieron. Para mí el 5 está de más. Sí, ¿no? Yo lo estaba leyendo ahora, por eso no te contestaba. Está No. tranquilo. Todavía no lo hice, de hecho. O sea, ni miré Yo este práctico en realidad. Está bien. hice la parte A, no más. La parte A y la parte B, o sea, salen medio fácil, ¿sí? De hacer Cauchy Riemann. O sea, a ver, la parte A. Esto lo saben, ¿no? F' de Z. Si quieren, esto lo vamos a escribir como f de x más y, y entonces f' de x más y es, tipo, hay una fórmula, ¿no? ¿Esto lo tienen o no? Esta fórmula la Sí, conocen. ahorita no me doy cuenta. Sí, sí. O sea, eso sale de Cauchy Riemann, ¿no? Ah, esto simplemente, o sea, sale de acá esto. ¿Ahora cuál estás haciendo, perdón? No estoy haciendo ninguno, estoy contando una fórmula que les va a servir para hacer el 5. Si quieren, esta es la definición de diferenciabilidad, ¿no? Que este límite exista y de algo. ¿Está bien? Pero si escribimos f así, estoy pensando bien cómo escribir esto. O sea, lo que quiero decir es que si este límite existe, existe para todas las direcciones. ¿Está claro? O sea, piensen que el plano complejo es un R2. ¿Está bien? Entonces, si este límite existe, existe en cualquier dirección, cualquier derivada direccional existe y me da lo mismo. O sea, cualquier forma que tenga de acercarme a Z0 me da lo mismo.
¿Está claro eso o no? Sí. Lo que no estoy viendo es por qué se borran las Bs. Ah, está. Y entonces entendés por qué f' de x más y es ux de xy más b más y por bx de xy. ¿Esto sí? Claro, A mí me eso, o pasó lo sea, mismo. Entiendo eso, esto que escribiste recién, pero el otro no me doy cuenta por qué me queda. Está, y ahora haces Cauchy-Riemann. pero ahí estás usando Cauchy-Riemann, ¿no? Claro, O- está. Claro, esto es una vez que sabes que es holomorfa. Si no, esto no Ah, tiene claro, sentido. está, entiendo. Está, Perdón, claro. tenía que haber empezado por ahí. No, claro que arrancaste diciendo que era derivable, entonces vale Cauchy-Riemann de entrada. Sí. Derivable, van a ver que al final del curso derivable se va a significar un millón de cosas, ¿sí? O sea, vamos a usar derivable como holomorfa como holomorfa o analítica como holomorfa, dependiendo del caso. Son todas definiciones equivalentes y ta. Así que ta. Van a ver que me voy a referir a las funciones holomorfas con muchas palabras distintas. Bien. Entonces tenemos esta fórmula, ¿sí? A ver. Entonces, si f' de x más y es 0, entonces ux es 0 y uy es 0. ¿Está bien? Sí, sí. Está, y por Cauchy-Riemann, bx es 0 y bi es 0. Entonces, mi función es constante. Esa es la parte A del ejercicio 5. La parte B sale parecida. Y la parte C, está, y en la parte C hay un truquito acá, o sea, mucho de este práctico es encontrar la forma correcta de escribir las cosas, ¿sí? Una Y cosa, sí, en la parte del 5 digamos, la parte A, ¿no? Dijiste. sí. ¿Esa no sale directo por barro? ¿O la parte A, digamos? ¿O no vale? Pasa que mm, todavía no sabemos integrar. Está. No, como lo usó en el teórico, o sea, no lo explicó todavía, digamos, de por qué valía, pero está. Ta. Capaz que sale por Barrow, pero no es tan fácil porque integrar no es tan fácil. O sea, tenés que integrar como en R3, como en cálculo 3. ¿Está bien? Por eso no es tan directo. O sea, porque son integrales en R2. Claro, integrás la parte real, o sea, son dos integrales. Integrás la parte real e integrás la parte imaginaria. Claro, pero lo tenés que hacer a lo largo de una curva. Claro, está, tengo que agarrar, está, perfecto. No estoy diciendo que no salga, estoy diciendo que no es tan fácil como decir, como en R que uso Barrow y tal. O sea que son integrales con parte real, parte imaginaria, o sea, son integrales de línea, serían dos integrales de línea, entonces, una cosa así. Ahí va, sí. O sea, o sea, lo que van a hacer, que ya hicieron ayer, el lunes creo, es integrar una función compleja en una curva.
Sí, y eso es Sí, integrar eso la sí lo parte vimos. real en una curva y la parte imaginaria en una curva. ¿Tá? Ah, Y eso lo vamos a usar la semana que viene cuando veamos el práctico 3, pero por ahora eso no existe. ¿Tá? Pero sí, está bien. capaz que sale con algo de barro, la verdad no lo pensé. Bien, y para la parte C, yo creo que lo que estaría bueno de la parte C es ver qué quiere decir eh, qué quiere decir que el módulo sea constante. O sea, una fórmula. ¿Cómo digo que el módulo es constante en función de U y B? U cuadrado más b cuadrado igual constante, ¿no? Ahí va. Queremos, queremos ver que si f de x, voy a hacer la notación corta, si f suma si b, entonces, y se cumple esto, entonces u y b son constantes. ¿Y qué puedo hacer acá? Con esto. Y derivarlo, ¿no? Derivado de que es cero. ¿No? Ahí va. Y acá jugando pueden, o sea, y usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann van a poder sacar. Oye, Riemann, ahí va para que. ¿Está? En la de abajo no te quedaría menos 2b por bi. Sí. No, acá no hice Cauchy-Riemann, ¿eh? Acá derivé esta expresión según X Claro, eso es derivada, ¿no? y acá derivé según Y. Ah, está. ¿No? Después usen Cauchy-Riemann para que les quede todo en función de U o en función de B, como quieran, las derivadas, digamos. Ahora, yo les quería decir algo de esto. ¿Intuitivamente entienden por qué tiene que ser constante la función? Piensen esto, están llevando, Todos, si todos tienen igual norma, tendría que caer todos en una circunferencia, ¿no? Todos los ahí f de va, z. están llevando todo el plano a una circunferencia. ¿Sí? ¿Y por qué no puede hacer eso una función compleja o una función holomorfa?
¿Cómo se ve Todas las localmente? transformaciones. ¿Cómo? No, porque todas las transformaciones que tengo acá son rotaciones y tal, y localmente todo es un plano, ¿no? No sé. Ahí va, en un punto donde la derivada no es cero, localmente tengo que... En un punto donde la derivada no es cero, localmente no puedo aplastar todo. ¿Está bien? O sea, este dibujo localmente debería ir a un ángulo recto, si la derivada fuera distinta de cero. Va, podría torcérmelo, pero más o menos. O sea, es medio que aplicando el teorema de la función inversa, ¿no? Si el diferencial no se anula, tiene que ser localmente invertible. Y en ese caso no sucede. Ojo que todas estas cosas en R2 las podés hacer. ¿Está bien? Porque, o sea, en R2 puedes hacer casi lo que quieras. O sea, puedes definir una función diferenciable de R2 en R2. Que la imagen esté incluida con la imagen incluida en R por 0. ¿Está claro eso, Julián? Que sea diferenciable. Sí. O sea, simplemente agarraba una función diferenciable cualquiera, u de R2 en R, y definite f de xy como u de xy 0. Y esto es diferenciable. ¿Está bien? Porque diferenciable en R2 es diferenciable coordenada a coordenada. Eso no contradice el dibujo porque acá no estamos dibujando las curvas de nivel, estamos dibujando como toda la imagen junta. Por eso no se ve la función, o sea, no se ve la función inversa porque no podemos dibujar la gráfica aposta. ¿Está bien? Necesitamos 4 dimensiones para dibujar la gráfica aposta, entonces son estos esquemas, por eso se pierde un poco eso, pero no contradice la función inversa en sí, porque la función inversa es solo diferenciable y diferenciabilidad es coordenada a coordenada. El tema es que justamente Cauchy-Riemann me dice, en puntos donde la derivada es distinta de cero, soy una rotomotesia. Realmente. Y esto sí toma las dos coordenadas en conjunto a la vez. Y esa es la importancia, me dice cómo varía una coordenada en función de la otra. Y tal. Y una función que haga esto me tendría que aplastar todas las curvas. No puede ser conforme. ¿No? Y las funciones holomorfas son conformes en todo punto que no tengan derivada cero. Entonces una función que cumpla esto debería tener derivada cero en todos lados. O sea, tanto la parte B como la parte C consisten en probar que se da la parte A y ahí ya es eso, ¿no? La parte O sea, B, que se da de que la derivada cero. sí, 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 está bien. Por lo menos así lo pensé yo, ¿eh? Capaz que hay otra forma, pero si a mí me piden, eh, si a mí me piden probar que una función es constante, lo primero que pienso está, voy a probar que tiene derivada cero. Y una cosita,
O sea, la noción geométrica que dijiste antes es que básicamente si tenés o sea, una función holomorfa que, o sea, la imagen como la traza de una curva, ya de pique sabes que es constante, digamos. Por eso de que no va a poder ser conforme. O O sea, sea, una curva que no se corta, digamos, algo como... ojo que en los puntos que tienen derivada cero pueden pasar cosas raras. Ahí. Claro, o sea, como decir que, o sea, que una función, digamos, holomorfa que caiga en una curva de este tipo, o sea, Ah, ahí digamos va. que sea como la traza de una curva que no se corta a sí misma, excepto, yo sé, en un punto, digamos. Cosa de que no te pasen cosas raras, porque ni idea. Como que va a tener que tener derivada cero en todos lados, ¿no? Ahí va, exactamente. Sí, tampoco puede ser que la imagen me dé tipo algo así. Claro, o sea, si esa curvita Porque me aplastaría eso, me aplastaría todos los ángulos. entonces en realidad lo que pasaría ahí sería que en realidad la función va toda a un punto, digamos, Ahí de va, esa curva. exactamente. Sí, no es que no puede pasar, es que va todo a un punto que esté acá. De hecho, en un mes más o menos vamos a probar. Sí, ahora lo repito, Gustavo. En un mes más o menos vamos a probar algo mucho más fuerte y es que una función holomorfa es abierta. O sea, que todas las funciones holomorfas son abiertas. ¿Saben lo que significa que una función sea abierta? Llevan abiertos en ambos, ¿no? Lleva abiertos en abiertos. Entonces no me podría hacer esto porque fíjense que una función que hace esto lleva abiertos en cerrados. Está holomorfa no constante, ¿sí? Lleva. ¿Entienden? Esta función, un abierto así me lo lleva a no cerrado, pero me lo lleva a algo que no es abierto. ¿Sí? Pero para eso necesitamos un montón de cosas. Para probar eso se necesita un montón de cosas. Sí, me animo a repetir, Gustavo. Lo voy a dibujar. Ojo que lo que estoy diciendo ahora es una intuición de por qué se cumple el 5C, pero yo no sabía cómo hacer esta prueba, no sabría cómo hacer esta prueba formalmente. Seguro sale, pero así medio rápido. Lo que estoy diciendo es que si vos tenés una función que es holomorfa y hay un punto que tiene derivada distinta de cero, entonces en ese punto la función es conforme. ¿Tá? ¿Qué significa que una función sea conforme? Significa que preserva ángulos. ¿Está? O sea que si yo tengo dos curvas, cualquiera. Si yo tengo dos curvas, en la imagen, ahora voy a usar dos colores, en la imagen puede pasar cualquier cosa, pero los ángulos entre las curvas se tienen que preservar. ¿Está claro eso, Gustavo?
Que si te fijas, eso es que el diferencial sea una rotomotesia. ¿Está bien? Porque si querés ver a dónde van los tangentes de las curvas, es ver cómo mandan los cómo se mandan los vectorcitos por el diferencial. Entonces ese resultado es simplemente hacer la cuenta, pero tiene sentido porque el diferencial es una rotomotesia. ¿Está? A ver, la cuenta es horrible. Porque tenés que definir el ángulo de las curvas con el producto interno sobre la norma y no sé qué. Pero está. La idea es esa. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una función holomorfa que te manda todo el plano a un círculo, te está aplastando todos los ángulos. En una circunferencia en realidad, ¿no? Si fuera un círculo no habría problema, ¿no? Si Circunferencia, no tenés el perdón. borde. Circunferencia, circunferencia. Pero, o sea, si lo mandás a un disco, ¿está todo bien, a priori? Una función holomorfa que te mande todo el plano a un disco. Sí. A priori sí. Pero, Abierto, ¿no? Sin problemas. o sea, a priori sí, vamos a ver en unos meses que no podés hacer eso, ¿no? Pero hasta hoy sí. ¿Entendiste, Gustavo, o no? Está perfecto. Eh, o sea, ponele, Julián, vos tenés 1 sobre z, te manda todo el plano menos un punto. Al disco, menos ese. ¿Está bien? Entonces la respuesta es sí. Te falta un punto igual. Más adelante vamos a ver un teorema que se llama Liouville, que dice que si una función de f de c en c es acotada, entonces es constante. Entonces no puedes mandar todo el plano a un disco. ¿Está? Pero sí puedes mandar algo que no es todo el plano a algo, al disco. Porque fíjate que vamos a olvidarnos de todo esto por ahora y seguir con el ejemplo. O sea, fíjate que si vos tenés una curva acá que hace así y otra curva acá que hace así, y la mandás por una función que te caiga en la circunferencia, y fíjate que lo que te va a mandar es algo así y algo así, porque tiene que estar adentro de la circunferencia. O sea, no puedes hacer ángulos estando adentro de la circunferencia. ¿Está bien, Gustavo? Entonces, tiene que tener derivada cero, porque te aplasta todos los ángulos. Y eso es verdad para todos los puntos, entonces tendría que ser constante. El 8 lo hicieron. Bien. A mí me faltaron las partes B
La parte... ¿Quién habló, Nacha? Y yo. ¿Te faltaron porque no te salieron o te faltaron porque no las hiciste? No, no me salieron. La parte B, eh, vos tenés una expresión para UX, sí. ¿Está? Y entonces puedes saber quiénes son UX y quiénes son UI. ¿Está bien? Y entonces puedes saber quiénes son BX y quiénes son BX. ¿Está? Y podés integrar respecto a esas variables para... ¿Hasta ahí llegaste? O sea, ¿sabías cómo hacerlo y no te salió la cuenta o no sabías esto? ¿Cómo hacer esto? ¿O no sabías que tenías que hacer esto? Es como en cálculo 3 cuando querías calcular un campo que la divergencia fuera tanto, que integrabas respecto a una variable, integrabas respecto a la otra y tratabas de arreglarlo para que te quede bien. Ah, bien, ¿No? bien, bien. Ahí va. Bien. Eh, o sea, es eso, vos sabés cuánto tiene que valer BI, sabés cuánto tiene que valer BX, y entonces tenés que encontrar una función que cuando la derivas según X te dé BX y cuando la derivas según Y te dé BI. La parte C del ejercicio 8 es más interesante, ¿sí? Entonces queremos una función holomorfa, tal que de esta forma y queremos que u de xy sea logaritmo de raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y además queremos que f vaya de c menos 0 a c. ¿Qué candidato tenemos para B? ¿No conocen una función No que estoy sea... entendiendo el planteo. ¿Cómo dijiste? Voy a dar un paso para atrás, ¿sí? Eh, nosotros queremos construir una función holomorfa con parte real esto. ¿Está?
Claro, puedes obtener a b integrando las derivadas parciales que las vas a obtener derivando u, ¿no? Eso lo podría hacer. Pero ¿no conocen ya una función que tenga parte real eso? El mismo logaritmo, ¿no era? O sea, o- Ahí va, o sea, acuérdense cuando definimos logaritmo, ya cuando definimos, o sea, el logaritmo lo definimos así, ¿está bien? ¿Ya vieron que esto es holomorfo o no? Creo que sí, pero creo que la semana pasada por ahí vimos esa función. Ahí va. ¿Por qué es holomorfa? O sea, f de z es la inversa de e a la z. ¿Está bien? sí. Está. Pasa que esto está definido en C menos R menos. ¿Alguien me puede decir por qué es holomorfa? Les doy una pista. Sí, podría hacer la cuenta, pero no quiero hacer la cuenta. Una forma de hacer esto es hacer la cuenta y ver que se cumple Cauchy-Riemann, como dice Gustavo. Pero sabemos que es la inversa de una función holomorfa. ¿Está bien? Y ahora les pregunto, la inversa de una función holomorfa, en un lugar, la inversa de una función holomorfa, en un lugar donde la derivada, voy a escribir esto, si G es holomorfa y G' de Z es distinto de 0. Por teorema de función inversa, hay una inversa, que es diferenciable como función de R2 local, ¿no? Les pregunto, ¿G a la menos 1 es holomorfa o no? Y sí, porque va a ser, o sea, igual a justamente esa inversa local, ¿no?
Ahí va. Ahí. En el lugar donde está definida la inversa local va a ser justamente G a la menos 1. Claro, pero sabemos que la inversa local es diferenciable. ¿Por qué sabemos que es holomorfa, además de ser diferenciable? O sea, geométricamente yo lo estoy tratando de pensar por el lado de conforme, Ahí va, pero exactamente. Piensen esto. Si es holomorfa y la derivada es distinto de cero, localmente el diferencial es una rotomotesia. ¿Está bien? Pero la inversa de una rotomotesia es una rotomotesia. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? O sea, la inversa de estirar alfa y rotar tita es achicar alfa y rotar menos tita. Claro, ahí va. ¿Está bien? Estoy siendo muy vago, ¿no? O sea, no estoy haciendo ninguna prueba de nada. Pero me importa que entiendan la idea. Entonces esta función es holomorfa. En el dominio está definida. Y ese dominio es todo C menos los reales negativos. ¿Está bien? ¿Está claro eso o no? Sí, quedó clarito. Ah, perfecto. Entonces ahora, si yo quisiera una función que fuera holomorfa y su parte real fuera esto, ¿puedo poner otra cosa acá que no sea esto? Vamos a ponerle esto log en vez de F. Y no porque no te queda bien definida, ¿no? O sea, bien definida queda porque yo en realidad puedo poner lo que quiera, ¿no? O sea, Pero me refería a que no te queda bien definida como inversa de la Z, eso, ¿no? eso es cierto, pero el ejercicio solo me pide una función que sea holomorfa y su parte real sea esto. No me pide que sea un inverso de a la Z. o sea, va a tener que ser, o sea, argumento de Z más alguna constante, ¿no? Porque te queda condicionado por el diferencial. Ahí va, exactamente. O sea, una vez que yo sé quién es la parte real, no puedo poner lo que quiera. ¿Entienden? Imagínense que yo ponga una función acá. Distinta. ¿Sí? Una vez que sé que esto es... o sea, ¿cómo le explico?
Fíjense que si sé que esto es holomorfo y esto es holomorfo, la resta va a ser holomorfa. ¿Está bien? Yo lo estaba pensando como por el lado de Cauchy-Riemann, digamos, de que ya la primera te da. Está bien. O sea, lo que me estás diciendo es que las derivadas parciales bx tiene que ser igual a d sobre dx del argumento de z. Está bien, me gustó eso. Haces como una transitiva de las igualdades con Cauchy-Riemann y te debería quedar eso. Está perfecto. Es menos complicado de lo que había pensado yo. ¿Entienden eso o no? Una vez que yo sé que esta es holomorfa, sé que si yo quiero completar, con algo acá para que todo esto me dé holomorfo, tiene que ser con un múltiplo, con un trasladado de esto, porque las derivadas parciales tienen que ser iguales. O sea, tendría que ser argumento de z más algo constante. Claro, tendría que ser argumento de z más una constante. Perdón, bx y tendría que ser argumento de z más una constante. Sé que fui un poco confuso en la explicación, así que quiero que me digan si lo entendieron y si no lo entendieron lo puedo explicar de vuelta. Yo lo que entendí es como que la moraleja es que si fijas la parte real, ya no te queda margen de maniobra para la parte imaginaria. Y, Exactamente. y para ahí, ¿cómo era que se redondeaba esto? Todavía no lo redondeamos, pero lo que quiero decir es que Ah, está. una vez que sabés la parte real, no tenés opción para la parte imaginaria. No hay muchas cosas que puedas. No hay muchas partes imaginarias que puedas poner que te anden bien. ¿Está? Entonces, como conocemos una función holomorfa que tiene como parte real logaritmo de módulo de z, sabemos cuánto tiene que valer la parte imaginaria. Quedó condicionado por Cauchy-Riemann, básicamente, una vez que fijé una. Queda condicionado por Cauchy-Riemann. Está, Exactamente. ya está. Cauchy-Riemann me ató. Una vez que elegí una, ya quedé. Claro, es súper rígido. Hay pocas funciones holomorfas. No tenés mucha elección. Esa es la moraleja de Cauchy-Riemann. Y ahora sí concluimos. Acuérdense lo que. Voy a repetir lo que queríamos. Queríamos una función holomorfa que vaya de C menos 0 en C, que cumpla que f de z sea logaritmo del módulo de z más i por b de z. Y sabemos que b de z tiene que ser argumento de z más c.
el tema es, ¿podemos hacer eso o no? ¿Qué cosa, digamos? O sea, una función que sea holomorfa en todos lados menos el 0 y que tenga esta forma. O sea, lo que habría que probar ahora, digamos, es como que trasladarla te da problemas en el dominio. O algo del estilo, eso es lo que me imagino. Ahí va, fíjense que... Sí, esa es la idea. No hay ningún, o sea, no hay ningún trasladado de argumento de Z que podamos extender a todo este dominio. ¿Se entiende eso o no? Entiendo la idea, pero así a la vista no veo por qué. Porque, o sea, argumento de Z es argumento de R por E a la I tita es tita, ¿no? ¿Qué pasa? Tenés que elegir un dominio fundamental para el ángulo, que en español es, tenés que elegir de dónde a dónde considerás el ángulo. ¿Está bien? Perdón. Vamos a hacer menos pipi. ¿Qué pasa? Menos pi. O sea, si te agarras, por ejemplo, el círculo de radio 1, va a haber algún lugar donde tendrías que tener dos por imágenes, digamos, o sea, te explota por algún lado. Claro, exactamente. O sea, empezás en ángulo menos pi, avanzás, 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 llegás a ángulo 0. ¿Está? Avanzás, 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 y llegás a ángulo Pi. pi. Y no te queda continuo acá. No lo puedo ver como algo de que si yo tengo una cefa y saco un punto y una recta, eso ya como, o sea, no sé, como que no es conexo, digo, no, que me genera, no sé, lo pensaba que estoy sacando un segmento y un punto de. O sea, lo que quiero decir es que no podés definir la función ángulo de forma continua si no sacás en una circunferencia si no sacás un punto. Claro, yo dije lo de la circunferencia en vez de lo de la recta, porque en realidad, si te pones pedante, podrías definir en cada círculo como o sea, unos ángulos distintos para los que das, tipo, yo qué sé, 0, 2 pi o de menos pi a pi, o sea, Sí, digamos, sacar como un punto distinto por cada círculo, pasa en que eso tampoco principio. te queda continuo, ¿no? No te queda continuo, pero como para no tener que hacer esa discusión, digamos, es como que está directo un círculo. Ahí va. Pero sí, cierto, si quisieras que te quede continuo, tenés que sacar una recta, pero ponerte a argumentar eso bien, es como que preferiría esquivarlo. ¿Está? Está bien lo que decís, sí. O sea, es más fácil pensarlo en un círculo. Pero en realidad, argumento. Esa discusión no es complicada aunque consideres el plano en general, porque la función argumento simplemente es dame un complejo y dame el ángulo. Está bien, tenés razón. Va.
Sí, está bien, tenés razón, esa discusión la podrías hacer. Pero bueno. Por ¿Entendieron? eso digo si te pusieras pedante, porque, o sea, no tiene mucho sentido sacar un punto Claro, no distinto de tiene cada mucho círculo, pero sentido bueno. en cada círculo hacerlo distinto. Pero capaz que estoy siendo confuso porque estoy tratando de explicar dos cosas en una, pero ¿entienden por qué no puedes definir esto de forma continua? ¿Qué argumento, Gustavo, por qué no, el que di por qué no podés definir esto de forma continua? ¿Qué pasa? Dar un ángulo para poder definir F, necesitas definir argumento. ¿Está bien? Hasta ahí sí, Gustavo. Está. Y para poder definir argumento, necesitas elegir un intervalo entre 0 y 2pi. Una vez que elegís el intervalo, ¿qué pasa? Ponele que yo elijo el intervalo menos pi pi. ¿Está? Entonces yo arranco en el ángulo menos pi. ¿Está bien? Y lo voy aumentando. Cuando llegué al ángulo 0, di media vuelta. Pero ahí yo puedo seguir aumentando. Si sigo aumentando, voy a llegar al ángulo pi. Y una vez que llego al ángulo pi, vuelvo al mismo lugar. ¿Está bien, Gustavo? Pero entonces, para poder definir ángulo de forma continua, este punto tendría que tener simultáneamente ángulo menos pi y ángulo pi, porque si yo me acerco por acá, veo ángulo menos pi. Y si yo me acerco por acá, veo ángulo pi. Entonces no lo puedo definir de forma continua. ¿Está bien? Y si no lo puedo definir de forma continua, no lo puedo definir de forma holomorfa. Claro, pero el tema es que si yo me tomo el intervalo abierto, lo que estoy haciendo es definir de forma continua omitiendo esta semirrecta. Porque si yo me tomo este intervalo abierto, no puedo llegar al ángulo pi. ¿Entendés, Gustavo? O sea, si yo me tomo el intervalo abierto de los dos lados, el ángulo pi no lo toco en ningún momento. Pasa que lo estoy tocando, si cierro acá, lo estoy tocando porque el ángulo menos pi es el ángulo pi. Entonces, en realidad te estoy diciendo, este punto tiene ángulo pi. Claro, tenés que sí o sí sacar toda la semirrecta.
Claro, para poder, pero claro, o sea, decir este punto tiene ángulo pi no es continuo. Porque si me acerco por abajo, estoy diciendo tiene ángulo menos pi, tiene ángulo menos pi, tiene ángulo menos pi, pum, tiene ángulo pi. Entonces, ahí no lo estaría definiendo de forma continua. Y si no es continuo, mucho menos es holomorfo. ¿Está? Entonces no tengo forma de definir para resumir, no tengo forma de definir una función que sea logaritmo de módulo de z más i por b de z de forma continua. Y si no tengo forma de hacer esto de forma continua, mucho menos tengo de hacerlo de forma holomorfa. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, me cierro mucho más. Está bien. Entonces, para resumir, si f de z igual a u de xy más i de b de xy es holomorfa, u y b son armónicas. ¿Está bien? Armónica es que uxx, eso es la parte A. Pero, si una función de R2 en R es armónica, no necesariamente es parte real de una holomorfa. ¿Está bien? ¿Está claro eso o no? Sí, eso es lo que extraes del C, ¿no? Que te da Esto es lo que una... extraigo del C, exactamente. Eh, Lo que vamos a ver, fíjense que tratamos de construir una función holomorfa, pero el dominio era C-0 en C. ¿Tá? En un par de semanas vamos a ver que si el dominio es simplemente conexo, entonces una función armónica sí es parte real de un holomorfo. ¿Está bien? O sea, está bien, construimos una función armónica que no es parte real de una holomorfa, pero en un dominio que no es simplemente conexo. Pero está, eso más adelante. ¿Alguna duda de la clase de hoy? A mí me entró una duda, pero medio de cálculo 2 en realidad. ¿Viste en la parte C del ejercicio que estamos viendo recién, del 5 Sí, que te queda un sistema de ecuaciones con v y las derivadas sí. 2u por vx más 2b por vx? A la hora de resolver eso, lo tratás como un sistema de ecuaciones, básicamente, ¿no? Como tipo, mandás una cosa para allá y reemplazás en la otra. Y, y si tenés que discutir, ponele que las derivadas respecto a las dos variables de u te dan 0, ¿eso es suficiente para garantizar que u es constante?
Sí, porque si Ux es 0 y Ui es 0, que la derivada según X te es 0 quiere decir que U en realidad solo depende de I. ¿No? Que no hay cambios si te mueves a lo largo del eje X. Ahí va. Y esto te dice que U solo depende de X. Ahí va. No hay contraejemplos locos así de No, funciones porque que tengan las dos derivadas nulas una derivada y que no sean parcial, constantes. una derivada parcial es dejar fija una coordenada y mover la otra. Sí, sí, sí. ¿Está? Y si Ah, no varía por las respecto a dudas. o sea, lo que está diciendo que Ux sea 0 es que tu función es constante en las rectas. ¿No? O sea, porque si vos podés definirte una función u de x que sea dado y0, podés definirte una función u de x que sea, vamos a ponerle un gnocchi de x que sea u de x y 0. ¿Está bien? Que es simplemente parate en un y0 y fíjate cuánto vale la función todo acá. ¿Está claro? Sí, perfecto. Entonces, u' de x es exactamente ux de x y 0. Y si esto es 0, esto te dice que u gnocchi de x es constante. ¿Está bien? Entonces lo repito, que la derivada parcial según x sea 0 es que esto es constante en las rectas horizontales. ¿Eso te quedó claro? Sí, sí, perfecto. Y lo otro te dice que es constante en las verticales. Entonces es constante en todos lados. ¿Alguna otra duda? Yo justamente te iba a preguntar eso mismo, pero ahora ya lo aclaraste, así que Está de más. por ahora no. ¿Quedó clara la explicación? Sí, Está perfecto. sí, sí. Sí, recuerdo cálculo 2 creo, que lo habíamos justificado distinto y no me acuerdo cómo era, pero, pero esta está linda, sí, o sea, como está, no hay otra. Sí, yo la conozco así, pero no, seguro hay otra forma de explicar. Bien, la semana que viene arrancamos con el práctico 3, que todavía no está subido, ¿sí? Si tienen alguna duda, como siempre, pueden escribir en el elevado o me pueden escribir. ¿Está? Así que Más, gracias. nos vemos la que viene. Bueno, nos vemos. Chau. Nos vemos. Chao, chao.